En este video abordaré la tercera característica de la filosofía, la duda. También abordaré en qué consiste filosofar, vista como reflexión filosófica. Bien, la duda, dado que nuestro interés es el conocimiento, mostramos desconfianza en aquello que creemos conocer, considerando que podemos ir más allá, dejar atrás el conocimiento superficial, lo aparente. La duda es un mecanismo cognitivo con el que sometemos nuestras apreciaciones y respuestas a un proceso de prueba y verificación o refutación. La duda en la filosofía es una postura escéptica. Repito esto, la duda en la filosofía es una postura escéptica, en tanto que la actitud escéptica consiste en preguntarnos, ¿cómo sabes? En la duda hay dos caminos. En la duda filosófica, por supuesto, hay dos caminos. Permanecer en ella, finalmente, pues considerar que no podemos resolverla. Dos, o bien salir de ella a través de la pregunta, indagación y reflexión. Ahí está el enlace, la relación con las otras dos elementos de la filosofía. Dicho esto, el escéptico, el que duda, tiene como tarea la indagación, la búsqueda de la certeza del conocimiento. Hay un escéptico, filósofo griego que se llama Pirrón de Elis, y él señala algo interesante sobre la postura escéptica. Él considera que nada puede ser conocido. Y dice, nada existe. Si algo existiera, no podría ser conocido, y aunque pudiera ser conocido, no podría ser comunicado. No podríamos comunicarlo, dice él. No tendríamos palabras para poder comunicarlo previamente haberlo conocido. Ahora, el escéptico, el que emplea la duda como una herramienta para poner en juicio las razones por las cuales decimos que sabemos algo, tiene como propósito cuestionar a quien cree poseer conocimiento, cómo sabe que lo posee y que lo que posee es conocimiento. Advierte al filósofo de poner en duda lo que para muchos es evidente o es cierto. La respuesta que espera el escéptico, hecho filósofo, y que espera de la duda, no es la que se basa en un círculo vicioso del siguiente tipo. ¿Cómo sabes que Dios existe? ¿Por qué existe? Y que podemos formalizarlo con la pregunta, ¿cómo sabes que P? Y no se puede responder que se sabe P porque P. Esa es una formalización, pero aquí está el ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabes que Dios existe? Porque existe. En esto se caería en un círculo vicioso. Otro ejemplo, o cómo sabes que tienes dolor. ¿Por qué tengo dolor? Sino el escéptico quiere poner en conflicto a quien afirma conocer algo, a fin de que se percate si cuenta con razones sólidas que apoyen lo que dice conocer. En resumen, el asombro, la pregunta y la duda son atributos de la filosofía. Pero aquí está esto del escéptico, de poner en conflicto, y en esta imagen la podemos ver muy bien. Esta imagen es de la película Pulp Fiction, y aquí está Uma Thurman, y según esto ella dice, así es como sabes que encontraste a alguien especial. ¿Cómo sabes que encontraste a alguien especial? Preguntaría el escéptico, y ella respondería, bueno, cuando te puedes quedar callado un buen momento y estar cómodo en silencio. Así que el asombro, la pregunta y la duda son atributos de la filosofía, se implican, pero no por ello establecen una secuencia. Cabe aquí tener presente que no necesariamente se puede empezar por el asombro, puede empezarse con la pregunta, con la duda, pero lo importante es que para que sea una característica de la filosofía, tienen que estar presentes las tres. Si hay solamente una o dos, solamente serían
cuestionamientos, pero no con profundidad filosófica. Muy bien. Ahora hablemos un poco de la reflexión filosófica. La reflexión filosófica es sinónimo de actitud crítica sobre la información que proviene de nuestros sentidos. Muy bien, es decir, si basta la información que proviene de nuestros sentidos, si basta ella para comprender fenómenos, comportamientos, inclinaciones, etc. La reflexión filosófica es la búsqueda de todo ser racional del por qué ocurren determinados fenómenos, seres o comportamientos, inclinaciones. Dicha indagación se hace de manera profunda, amplia, rigurosa, metódica y sistemática. La reflexión filosófica mantiene en todo momento una actitud crítica sobre aquello que descubre, analiza la información que recaba a fin de establecer su veracidad. Busca el porqué de los fenómenos, comportamientos, inclinaciones. La filosofía coincide con la ciencia. Ahora veamos cómo es que esta reflexión filosófica se hace y cómo es que puede coincidir o diferenciarse con la ciencia. Y la filosofía coincide con la ciencia al utilizar un método de investigación y con él establecer hipótesis. La diferencia entre la ciencia y la filosofía es que la ciencia se encarga de verificar, de establecer la verdad del observado, mientras que la filosofía tiene como propósito la aclaración conceptual de las premisas que pretenden apoyar las hipótesis. En pocas palabras, aclarar los enunciados o proposiciones que contienen las teorías o los modelos explicativos. Maurice Schlick, un filósofo y físico alemán, en su ensayo Viraje filosófico, explica el propósito de la filosofía y la diferencia con la ciencia. Dice, y lo pueden leer en la lámina, por medio de la filosofía se aclaran las proposiciones, por medio de la ciencia se verifican. A la ciencia le interesa la verdad de los enunciados, a la filosofía lo que realmente significan. La actividad filosófica de dar sentido cubre la totalidad del campo del conocimiento científico. Es decir, sin el trabajo que hace la filosofía sobre los enunciados, proposiciones que componen la teoría para que tengan significado y el uso de los conceptos sea claro, el trabajo de la ciencia no tendría sentido. Además que los problemas de la filosofía se basan en lo que el hombre es y puede llegar a ser, según lo que hace, piensa, conoce. Así los problemas que la filosofía aborda son, entre otros, sobre los valores de sus actos, de sus decisiones, que se conoce como la axiología o filosofía de los valores, sobre su hacer moral y justificación de los medios que utiliza para alcanzar la felicidad, la ética, sobre lo que somos y podemos llegar a ser, la ontología, sobre lo que podemos conocer y lo que entendemos por conocimiento, la epistemología, sobre la forma en que expresamos nuestra relación con las cosas del mundo, sería la estética, entre otras. Finalmente, el hombre es el centro de la reflexión y preocupación filosóficas. Filosofar es explicar un problema con argumentos provenientes de la reflexión profunda y crítica. Por ello queremos encontrar una definición o definir a la filosofía. No es una tarea fácil, pues depende de los compromisos y perspectiva que tenga el pensador. Quiero decir con esto que la definición que provenga del pensador, por ejemplo, interesado en la ética, y por supuesto su objeto de estudio sería la moral, sería distinta del pensador interesado en el conocimiento, es decir, la epistemología. ¿Por qué? Bueno, pues porque el primero se ocupará por el hacer moral de los integrantes de una sociedad, si sus acciones son buenas, son malas, son justas, libres, etc. Y
el que se ocupa por la epistemología, sí, por la origen y generación del conocimiento, estará pensando cuándo podemos hablar que el hombre ha utilizado la razón para generar conocimiento, o lo posee de manera innata, o lo ha adquirido, entre otras y tantas preguntas. Ahora, en términos históricos, podemos hablar de que en la reflexión filosófica están los presocráticos. Y para los presocráticos, es decir, los filósofos anteriores a Sócrates, quien es reconocido, Sócrates es reconocido como el filósofo más importante del pensamiento occidental. Los presocráticos se interesaron por la cosmogonía, es decir, por el relato del origen del universo. Este interés los llevó a buscar una explicación sobre el cosmos, el orden del universo y principio de la naturaleza y los principios ordenadores del cosmos. Y lo interesante, lo curioso es que cada uno de estos presocráticos tuvo una perspectiva distinta. Cada uno pretendió dar una explicación sobre el origen y orden del cosmos y del universo con perspectivas y elementos distintos. Al terminar de explicar la reflexión filosófica, mencionaré brevemente a modo de ejemplo algunos filósofos y sus problemas que abordaron. Esto lo veremos en la cuarta parte. Mientras tanto, filosofar o reflexionar o explicar con contenido filosófico es una cualidad de los seres racionales. En el siguiente video abordaré las características de estos seres racionales y que los llevan a filosofar o a la reflexión filosófica.